son elaborados a base de óxido de silicio. En ese sentido, sí entra dentro de los óxidos, porque son de óxido de silicio. Y el óxido de níquel, obviamente, también, porque también es óxido. Entonces, sí entran dentro de los óxidos, pero los que había puesto, el boruro, fosfuro, nitruro, todos esos, son diferentes a los otros, en que los otros, el óxido de silicio, se consideraba el compuesto, o se considera básicamente el compuesto de los cerámicos tradicionales. Sin embargo, la vitrocerámica está considerada como cerámica de ingeniería. Pero está hecha a base de óxido de silicio. De nada. Entonces vamos a hablar del cemento. Ok. Tenemos ahí los compuestos principales, la arcilla, la caliza y el yeso. La fórmula de la arcilla es SiO2.Al2O3.Fe2O3.2H2O. Este compuesto, acuérdense que es un filosilicato. Eso quiere decir que está en placas. ¿Ok? Si solamente tenemos el SiO2, el material es blanco. Si tenemos el SiO2 y el Al2O3, tenemos que el material es gris. Y si tenemos al SiO2, Al2O3 y Fe2O3, el material es rojizo, o cafecito. Entonces podemos encontrar arcillas de diferentes colores. Además, no sé si ustedes han visto, hay tierra negra, o sea, arcilla negra. Hay tierra morada, entonces hay arcilla morada. Pero ¿a qué se deben esos colores? Esos colores se deben a que en la estructura cristalina de ese material van a contener, por ejemplo, si es negra, átomos de carbono. Si es morada, van a contener átomos de manganeso. Pueden ser átomos o pueden ser iones. Y estos nos pueden ir dando los diferentes colores que tenemos en ese material. ¿Ok? Bien, estos puntitos que les puse aquí me están diciendo que este compuesto, el SiO2, es el que me está formando la red cristalina. Y los otros pueden estar en los huecos de esa red. O sustituyendo alguno de los átomos de la red. Incluso tienen moléculas de agua dentro de la red cristalina. No hay que perder de vista eso. Cada vez que ustedes vean este puntito,
seguido de otro compuesto, quiere decir que el segundo compuesto está en los huecos de la red cristalina del primero. Y bueno, básicamente esos tres compuestos son los que me van a generar al cemento. Pero ¿cómo me lo generan? Primero, ¿de dónde obtengo esos materiales? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De la tierra? De la tierra. Muy buena idea, Ingrid, de la tierra. Este material va a provenir de la tierra. En este caso, de algunas minas, pero minas abiertas. Minas que están sobre la superficie. No sé si ustedes han visto que de repente en su entorno, a lo mejor por ahí había una montaña muy bonita, está el valle, aquí están las casas, bueno, muy lejos de la montaña, ¿verdad? Y de repente empiezan a ver que aquí ya se le hizo un hueco, luego va más grande, luego va más grande, hasta que desaparece la montaña. ¿Y eso por qué? Porque esta montaña puede estar hecha de arcilla o puede estar no hecha porque no fue hecha. Puede contener pura arcilla o caliza o arena o grava o yeso y poco a poco la van raspando y van quitando de ahí el material. Pero, ¿qué hay en las montañas en la superficie? ¿Qué se les ocurre? Piedras. Minerales. A ver, Juan Carlos, ¿qué dijiste? Juan Carlos Aguirre. Que puede haber. No te oí. ¿Alguien oyó o entendió lo que dijo Juan Carlos Aguirre? ¿Lo puedes repetir, pero más lentamente? Piedras y árboles. Gracias, Juan Carlos. Piedras y árboles. Josué, tú ibas a decir otra cosa. Minerales, maestro. Minerales, ok. ¿Está bien? Hay más cosas. ¿Qué más? Valeria, ¿qué se te ocurre a ti? Ok, Edgar, tierra. ¿Qué otra cosa? Creo que ya sé, maestra. ¿Qué? ¿Piedra? Aparte de piedra. Grava. Piensen bien, cuando ustedes van a un monte o a un campo, ¿qué es lo que observan? Pues plantas, ¿no? Plantas, Dalia. Exactamente. ¿Qué más? Árboles. Ajá, ¿qué más? Hierbas. Ajá, ¿qué más? Animales. Exactamente, Edgar. ¿Qué animales ven? Pájaros son unos. Diferentes aves, está bien. ¿Qué otro tipo de animales? Vacas. Insectos. Caballos, insectos, ok, ajá. ¿Qué más? Lombrices, perfecto. Bien, todo este tipo de fauna y flora que ustedes me acaban de decir, que está ahí en la montaña, nos puede afectar. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Limpiar el terreno. Tender las vacas, bueno, si son nuestras, pues sí. Limpiar, exactamente.
Eso de aniquilar se oyó muy fuerte, ¿eh? Bueno, limpiar el terreno. Exactamente, tendríamos que limpiar el terreno. Generalmente cuando se limpia un terreno, no sé ustedes, pero si hay árboles, si hay animales, pues lo primero es cortar los árboles, tirarlos, cortarlos y después quitar todas las hierbas. Eso es lo que se piensa. Aquí no. Aquí lo que se hace, bueno, además de eso, es quitar una cierta cantidad de tierra de la superficie. ¿Por qué? Porque esa cantidad de tierra que tenemos ahí es donde van a estar las raíces de esos árboles, de esas plantas, van a estar los gusanos. Exactamente, Juan Carlos, pero desmontar se refiere nada más a quitar todo tipo de hierba de la superficie, árboles, todo, y dejar la superficie limpia, pero todavía con rastros de algunos hierbajos por ahí. Aquí es quitar además una parte de tierra. Esa se hace a un lado para quitar todas las raíces, todas las lombrices. ¿Por qué? Porque ese material orgánico me puede afectar mi producción de cemento. Mi producción en cantidad, las propiedades del cemento, y el color del cemento. Porque acuérdense lo que les dije, si tiene carbono, es negro. Si tiene manganeso, es como color morado. Entonces, no me conviene que tenga un color diferente a lo que normalmente vendo. Entonces, me aseguro de quitar, toda esa parte. Una vez que quito esto, obviamente, al quitar, no sé, unos 20 centímetros o 40 centímetros de tierra, me aseguro de que ya no haya raíces, pero también estoy quitando todo lo que está aquí arriba, los árboles, las hierbas, todo, los animales, todo. Y una vez que quito todo eso, empiezo a escarbar y me lo llevo. Y esos montes pueden ser de caliza, pueden ser de yeso, pueden ser de arena, pueden ser de arcilla, incluso de grava. ¿Ok? Son diferentes materiales. La diferencia, por ejemplo, entre una caliza y la grava es simplemente el tamaño de la piedra muchas veces. La caliza son piedras gigantes como de aproximadamente entre unos 3 a 10 metros de diámetro. Obviamente no son redondas completamente, pero más o menos podríamos decirlo así. Mientras que la grava son materiales mucho más pequeños. Entonces se van separando. Ahora, una vez que tenemos aquí el material, aquí a pie de montaña, podríamos decir, sufre el primer proceso, que es un lavado rápido para obtener el material lo más puro que se pueda. Esto es, o más que lavado, limpieza. Ahí le quitan, por ejemplo, a la arcilla toda la materia orgánica que encuentren. Entonces, es lo primero. Recuerden que yo cuando les enseñé la arcilla ya estaba petrificada. Pueden ser piedras, no piensen que es tierra como la que conocemos. Muchas veces va a ser piedra. Entonces, bueno, lo hacen aquí y de ahí lo llevan ya a la fábrica. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en la fábrica. Ya en la fábrica, el primer proceso que tenemos es de trituración. Se van a triturar los materiales, cada uno por separado, ¿ok? Por un lado tenemos la caliza, por el otro lado tenemos la arcilla, por el otro lado tenemos el yeso. Una vez que se trituraron, el segundo es molienda.
La diferencia entre la trituración y la molienda es el tamaño de partícula. Tamaño de partícula me refiero al tamaño que tienen, por ejemplo, esta piedrita. Que recuerden, hace rato se las enseñé. Este es el granate. Ajá, por ejemplo, este tamaño de partícula es de aproximadamente unos 4 milímetros. Entonces, en la trituración, el tamaño de partícula me puede quedar aproximadamente de unos 20 centímetros de diámetro, en promedio. Mientras que en la molienda me va a quedar un tamaño de partícula aproximadamente de entre 1 y 2 milímetros. La molienda, aquí era de caliza, por un lado, arcilla por otro, y yeso por otro. En la molienda vamos a tener a la arcilla y el yeso también, pero por separado cada uno de ellos. Miss, ¿me puede repetir qué decía al lado de trituración? Caliza, arcilla y yeso. Ajá. Después vamos a tener un horneado. Y aquí solamente se van a hornear la caliza y la arcilla. Después un mezclado. Con el yeso. Y luego viene el envasado. Déjenme ver si no escribí mal. Envasar. Bueno, envasar. Envasado se escribe con S o se escribe con Z. Con S. Está correcto. Ok. Bien. Viene el envasado, que son, no sé si ustedes han abierto un bulto de cemento, ¿no? Deberían de abrirlo. Ajá, porque no es nada trivial. Viene cosido, recocido y doblado. ¿Cuántas capas o cuántos costales de cemento, perdón, cuántos costales tiene un bulto de cemento, Edgar? Tiene 2 capas. ¿2? Sí. Según yo, tiene más. Miss, ¿puso envasar o envasar? Envasado. ¿Con M o con N? Bueno, es que Con N. Ok. Con N, de niño. Ok. Estos son los pasos, podríamos decirlo, que se siguen en general. Ajá. Pero, además, tenemos 2 procesos. Tenemos el proceso seco y el proceso húmedo. En ambos procesos se siguen estos pasos. Sin embargo, en el proceso seco podríamos decir que es esto así como está. En el proceso húmedo, la molienda de la arcilla lleva agua. Se muele con agua. Y solamente el agua va a transportar a la arcilla que ya está bien molida con el tamaño de partícula que se requiere. Tamaño de partícula más grande no se lo lleva esa agua. Entonces aquí se tiene una molienda mejor en el proceso húmedo, porque ahí se separa muy bien. En el proceso seco es un poco más complicado. Y después esa agua se tiene que quitar en el horneado
y ahí el horno va a tener que ser de mayor capacidad para recibir toda esa arcilla con agua, ajá, y poder eliminarla ahí. Ahorita vamos a hablar de el horneado. Uh-huh. Bien. ¿Qué proceso voy a utilizar? ¿Cuál de los dos me conviene? Depende de dónde está ubicada la empresa. Uh-huh. Si yo escojo el proceso seco, debe de ser en un lugar donde no tenga agua, donde me cueste mucho o sea difícil conseguirla. Uh-huh. Por eso voy a escoger el proceso seco. Pero escojo el proceso húmedo si hay agua. Si mi empresa está cerca de un río, cerca de un lago, ajá, voy a utilizar el proceso húmedo. Uh-huh. Ahora, económicamente, ¿cuál es mejor? En principio, ninguno de los dos. Uh-huh. El proceso seco, debido a que es un proceso seco, tiene mucha pérdida de materia prima. Uh-huh. Como aquí, en la molienda, recuerden que tenemos muy pequeñas tamaño de grano, sobre todo de la arcilla, ¿sí? ¿Saben qué? Permítanme un momento, ¿sí? Discúlpenme, es que si no iban a estar toque y toque. Ay, y no podía. Después no se escucha nada. Bueno, sí. Ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Tenemos los procesos, bueno, los pasos, los procesos, y estábamos viendo cuál de los dos es mejor. Les decía que en el proceso seco, uno de los problemas que se tiene es que al no agregarle el agua a la arcilla, esta y ser muy finita, muy finita, con cualquier corriente de aire, se pierde, se vuela. Uh-huh. A veces pasaba gente caminando cerca de donde estaba este material y se desperdigaba completamente, porque esa corriente de aire, nada más de caminar cerca, era suficiente para que se desperdigara o se flotara en el ambiente. Uh-huh. Entonces, en las fábricas o en las cercanías de donde hay una empresa de este estilo, siempre estaba llena de polvo. Uh-huh. No sé si alguno de ustedes viva cerca de Hidalgo, por Tula. Ajá. Ahí hay una cementera, creo que es la Cruz Azul, y tenía este proceso. No, hombre, se llenaba todo de polvo. Primero de arcilla y luego de cemento. Uh-huh. Entonces, se perdía muchísimo material por esa situación.
Entonces, el proceso seco es muy bueno, pero el problema es la pérdida de material. El proceso húmedo es muy bueno porque no me va a permitir que se pierda el material, pero me incrementa costos por la tubería de agua, por la misma agua que voy a utilizar en ese proceso y además por el tamaño del horno. Mantener el horno caliente va a ser todavía más difícil o más costoso. Entonces, ambos procesos tienen sus contras, sus pros y sus contras, como se dice. Ambos son buenos, pero depende del lugar, es el que se va a utilizar. Actualmente el proceso húmedo no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque ya casi no tenemos agua pura. O agua dulce, como le llaman. Entonces, cada vez está costando más trabajo y se tiene que migrar al proceso seco. Pero eso tiene problemas con el ambiente. Porque la verdad sí es un poco problemático que salga uno de la casa y antes de que camine a la esquina ya está lleno de polvo. Y es un polvo que, como es muy fino, no se quita fácilmente. Bien. Entonces vamos a hablar del horneado, que es la parte medular de este proceso. Realmente no se le llama horneado. Ahorita les voy a decir cómo se llama. El horno es un horno horizontal con una elevación de 10 grados. Y generalmente este es a nivel de piso. Esta parte de aquí, si acaso tendrá aquí un pequeño escalón o un pequeño apoyo, pero realmente esto es a nivel de piso. Además, este horno gira. Está girando constantemente. Y tiene adentro unas separaciones metálicas en todo el diámetro interior del tubo. Esto que puse aquí es en todo el diámetro interior. Cada separación está en todo el interior. Aquí tiene unas bolas de fierro. Estas bolas de fierro miden aproximadamente entre 20 y 30 centímetros de diámetro. Y acá sigue teniendo bolas de fierro, pero ahora miden aproximadamente de 0.5 centímetros a 2 centímetros. En cada una de las secciones tiene estas bolas, estas esferas de metal que nunca pasan del lugar. Estas bolas se quedan aquí, todo el tiempo están ahí. Y su función es moler el material. No permitir que se aglomere, no permitir que se apelmace todo ahí. Van moliendo el material. Y lo van separando del horno, de la pared del horno. Ese horno se divide en 3 secciones. Y dependiendo del proceso, la primera sección es más larga o más corta. La primera sección se denomina de secado. Y les digo, esta sección puede ser más larga, la más grande o más pequeña, dependiendo del tipo de proceso. Y la temperatura de trabajo aquí va a ser de entre 100 y 150 grados centígrados. Después viene acá una segunda sección donde las temperaturas están entre 700 y 800 grados centígrados.
Ujú. Y a esta parte se le llama descomposición. Ajá. Y por último, Maestra, mande. ¿cuál temperatura dijo que estaban en la descomposición? Entre 700 y 800 grados centígrados. Gracias. Ujú. Por último, tenemos la sinterización. Que va de 1400 a 1500 grados centígrados. Ujú. Ahora, aquí en las interfaces, en las secciones donde se separan, hay un cambio de temperatura, pero estas interfaces, de aquí para acá, es corta, ajá, y se pasa de esta temperatura a esta otra. Ujú. Mediante flujo de aire o de alguna forma, se pasa a esa otra temperatura. Ujú. Bien. Y lo que sigue aquí, digo, lo que sale del horno, aquí entra la mezcla de caliza y arcilla. Y lo que sale se conoce como clinker. Uh-huh. Y debido a ese nombre, clinker, es que este proceso, que es el de horneado, se le conoce como clinkerización. Ajá. Que es una mala palabra, porque ni está en español ni en inglés. Uh-huh. Clinker está en inglés. Isación, se lo agregamos nada más para que se pareciera a nuestras palabras. Ajá. Entonces, bueno, pero ahí está. ¿Ok? ¿Cuántas secciones son, maestra? Tres secciones. La primera es secado, la segunda es descomposición y la tercera sinterización. ¿Cuál es la temperatura del secado, profa? De 100 a 150 grados. ¿Estaba mal dicho horneado? No es exactamente que esté mal dicho. Ajá. Pero no es una palabra que se utiliza mucho en la industria. Porque horneado, cuando tú hablas de horneado, pues casi se imagina a alguien que está metiendo un pastelito ahí en la estufa, ajá, y eso es lo que estás horneando. ¿Sí? Permítame tantito. Mientras que aquí, trabajar en el horno, pues es una cosa muy diferente. Estos hornos llegan a medir más o menos entre 10 y 15 metros. Uh-huh. No es una cosita chiquita. Entonces, por eso casi no le dicen horneado, sino más bien le dicen clinkerización. Porque además, esta tecnología viene de la industria americana y entonces se reconoce más clinkerización, ajá, que horneado. Uh-huh. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien. Entonces ya tienen todo esto, ya lo vieron. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa aquí adentro del horno. Voy a ponerlo de otra forma. En el secado, vamos a tener la reacción de la arcilla
¿sí? Y la reacción de la caliza también va a ser en el mismo sentido. Tenemos la arcilla y lo único, ay, perdón, aquí le falta un agua. Lo único que vamos a hacer es quitar esta agua, la vamos a separar en ambos compuestos, el agua de cristalización. Si fuera el proceso húmedo, además, aquí en este paso se quita todo el agua que se le agregó. Entonces, en el secado podemos tener dos cuestiones para el proceso húmedo. Vamos a evaporar todo el agua y además vamos a quitar el agua de cristalización. Y en el proceso seco simplemente quitamos el agua de cristalización en ambos compuestos. Ok. ¿Ya lo tienen? ¿Podría repetir que si fuera en el proceso húmedo? En el proceso húmedo quitamos el agua que se le agregó y el agua de cristalización. Gracias. ¿Ok? De nada. Voy a borrar. ¿Sí? Si alguien está copiando. ¿Qué pasó, Silvia? Bueno, el proceso de secado, ¿en qué parte va? De los que habíamos visto antes, de trituración y molinda y eso. Horneado. Ah, ok, pertenece a eso mismo. Ajá. Acuérdate que es el primero. Ajá. Sí, gracias. Sale. Bien. El siguiente es descomposición. Aquí solamente vamos a tener una reacción. ¿Qué ocurrió? ¿Alguien me puede decir? Se evaporó el agua. ¿Ah? ¿Cómo dijiste, Josué? Que ya se evaporó el agua. Pero eso fue en el proceso de secado. Aquí en este proceso. ¿Se ¿Qué pasó, Valeria? Se separaron a cada uno de los compuestos. Aquí teníamos un solo compuesto. Aquí tenemos 3. Eso es lo que pasó aquí. Todos estos que estaban en los huecos de esta estructura cristalina se salieron. Ahora tenemos 3 diferentes cristales. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Voy a borrar. ¿Sale? Bueno. Ya los tenemos. Vámonos al último paso, que este es el más importante. La sinterización. Esta palabra de sinterización viene de síntesis. ¿Alguien sabe qué quiere decir síntesis? Carlos Francisco, estoy segura que tú sabes qué quiere decir síntesis. ¿Algo como unión? Como unión. Reducir. Exactamente, Carlos Francisco. Es como una reducción. Bien, aquí lo vamos a hacer. Primero en la descomposición separamos y ahora otra vez los vamos a unir, como dijo Carlos Francisco, reduciendo otra vez los cristales. Pero va a ser de otra forma. Y tenemos varias reacciones. La primera
es con la caliza, que ya está seca, y el óxido de silicio. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar mi red. Lo que hice en este proceso de horneado fue cambiar la red. Antes tenía compuestos, este compuesto de la arcilla, cuya red era óxido de silicio. Ahora mi red, aquí ya va a ser óxido de calcio. Una red iónica. Antes tenía una red covalente, ahora tengo una red iónica. Y lo que hice fue meter el óxido de silicio en los huecos de esa red. Por cada 2 óxidos de calcio tengo un óxido de silicio. Otra reacción. Casi es lo mismo, pero ahora tengo 3 óxidos de calcio por 1 de silicio. ¿Ok? Estos compuestos, aunque tienen sus nombres químicos, existen unos nombres especiales que le dan en la industria del cemento. A este se le llama C2S y a este se le llama C3S. C de calcio, el 2 de que son 2 de óxido de calcio y la S que viene de silicio. Aquí sería C3S. Y luego tengo óxido de calcio más 4 de óxido de aluminio, me va a dar, no, estoy mal, el 4 debe de ir acá, perdón. El C4A. Y por último, voy a borrar arriba. Bien, la última reacción es óxido de calcio con óxido de aluminio, con óxido de hierro, que me va a dar la misma estructura, pero ahora con red de óxido de calcio. Pero puede haber otra reacción. De este que yo obtuve en esta tercera reacción, lo mezclo solamente con óxido de hierro y me da el mismo compuesto. Entonces, dependiendo cómo se esté manejando, se puede dar cualquiera de las dos reacciones o ambas. Y ese es el C4AF. ¿Ok? Entonces, tengo todas estas reacciones en lo que es la parte de sinterización. Ahora, ya que conozco las reacciones, les voy a decir que el clinker es la mezcla
de C4AF, C4A, C3S, C2S, óxido de silicio, óxido de calcio, óxido de aluminio, óxido de hierro y escorias. Parecía que estaba vendiendo algo, ¿verdad? Se me hizo como el señor que pasa vendiendo, eso de se compra esto, lo otro. Así. Uh-huh. Miss, hasta el final, ¿qué dice bueno, al lado de otros? Escorias. Ah, gracias. Uh-huh. ¿Ok? Bien, esas escorias precisamente salen de que a veces, bueno, no es fácil limpiar la tierra. Uh-huh. No es fácil limpiar la tierra, entonces esas escorias precisamente son de que no se pudo limpiar bien el material. ¿De qué color es el cemento normalmente? ¿Gris? Gris. Exactamente, Carlos Francisco, es gris. ¿Y por qué ese color? El óxido de calcio es blanco. El óxido de aluminio me da, con el óxido de silicio, acuérdense que me da el gris, pero con el óxido de calcio me da blanco. Uh-huh. Y el óxido de hierro me da rojo. Sin embargo, el cemento es gris. ¿De dónde saco el color? Escorias. De las escorias, exactamente. Exactamente, Silvia y Francisco Javier, por las escorias. Uh-huh. Entonces me van a ayudar y me van a dar algunas propiedades como es el color. Ajá. Entonces son buenas hasta cierto punto. Uh-huh. Bien, ese es el proceso en general, de obtención del cemento. Uh-huh. Como se dan cuenta, es un proceso muy particular en el sentido de que es muy conocido, se tiene muy bien estudiado cuáles serían los pasos, las temperaturas, las condiciones, y no les molesta que lo sepa todo mundo. Uh-huh. Hay muchas industrias que mantienen muy resguardado, por ejemplo, la temperatura de trabajo, ajá, o la presión de trabajo, o las cantidades que le ponen. Aquí no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esta es una industria muy cara, que no fácilmente se puede poner. Pero una vez que se empieza a poner, es fácil ganar dinero. Uh-huh. Pero un horno de ese estilo, no sé cuántos millones costará. Uh-huh. Entonces, realmente por eso dicen, bueno, no hay problema, lo podemos conocer. Pero nos empieza a ayudar a entender cómo son los procesos en la industria. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo se trabaja? ¿En qué tanto se debe de pensar? Bien. Hasta aquí ya sabemos cómo es el proceso, pero ahora vamos a ver qué es lo que obtenemos. Uh-huh. Acuérdense que una vez que tenemos el clinker, lo mezclamos con el yeso y hasta ese momento tenemos el cemento. Uh-huh. Realmente, clinker más yeso, podríamos decir que es igual a cemento. Ajá. Pero bien, yo no sé si ustedes se han fijado, cuando han comprado cemento, que viene algo que dice tipo 1, o nada más tiene el 1, el número 1 romano. Uh-huh. Son los tipos de cemento que se pueden generar a partir de esto. Está el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4 y el tipo 5. Somos muy buenos poniendo nombre, ¿eh? Como ingenieros somos muy buenos poniendo nombre. Uh-huh. Tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. ¿Para qué sirven y en qué se diferencian? Cada uno de ellos se diferencia en la cantidad de estas 4 cosas. Ajá.
Dependiendo de la cantidad que se le agregue, es lo que vamos a tener. El tipo 1 y 2 son muy parecidos. El tipo 3 y 4 también, y el 5 es diferente. El tipo 1 y 2 se utiliza en lugares secos. El tipo 3 y 4 en lugares húmedos. Y el 5 donde hay agua. ¿A qué me refiero? 1 y 2 en cualquier ciudad, en cualquier poblado donde casi no hay agua. No que esté seco como en el desierto, pero que no haya mucha agua, no haya mucha humedad. El tipo 1 para casas, habitación o edificios pequeños. El tipo 2 para construcciones grandes. Edificios muy altos, puentes, puentes vehiculares, por ejemplo, puentes peatonales, ¿cuál otro? Postes de luz. Para ese tipo de cosas se utiliza el 2. El 3 es equivalente al 1, pero ahora donde hay humedad, cerca de donde hay lagos, de donde hay ríos, ¿sí? Debido a que, dependiendo, bueno, por la cantidad que tiene esas cosas, no lo ataca fácilmente la humedad. Entonces, debido a eso, se utiliza o se debería de utilizar este tipo de cemento, el tipo 3, en casas, habitación. El tipo 4 para edificios altos, pero donde hay humedad. O construcciones grandes. Y el tipo 5 es donde hay agua. Presas, muelles, donde realmente está en contacto con el agua. Tuberías grandes, tuberías de drenaje, por ejemplo, que siempre están llenas de agua y otras cosas. Entonces, aquí se utiliza el tipo 5. ¿Sale? ¿Mande? ¿Y qué pasa si usan el tipo 1 para una presa, por ejemplo? Pues nada grave. Simplemente después de unos 3 o 2 años van a tener que reforzar esa presa. O rehacerla. ¿Por qué? Porque el tipo 1, ¿perdón? No, nada, que está bien. Porque el tipo 1, recuerden que es para lugares donde no está en contacto, bueno, no siempre está en contacto con el agua, porque aquí llueve, pero no está en contacto tanto tiempo. Aquí en el 1 y 2, sí le van a echar agua y toda la cosa, sí le puede caer agua, pero no todo el tiempo. Acá en el 2 y 3 se utiliza en lugares donde hay mucha humedad, donde en la tierra, no sé si han visto casas, aquí por donde viven, que en la parte de abajo de sus casas como que se está derruyendo las paredes. ¿No han visto? En algunos lugares donde hay mucha humedad, empieza a ocurrir eso. O, por ejemplo, si se les llega a romper una tubería a ustedes, por ejemplo, y se les está chorreando el agua, al ratito ya empiezan a ver como un canalito de aquí que se les está chorreando, y se empieza a hacer como un canal de agua. El agua tiene la particularidad de que sí puede destruir el cemento, los enlaces que hay ahí. Entonces los puede atacar, además de que el agua contiene sales. Y los ataca también. Entonces, debido a eso, es que se empieza a deshacer. A eso se le llama salitre. Y se ven como manchas blancas en la pared. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Fíjense cuando puedan salir. Fíjense en las casas que están a su alrededor, a donde vayan de visita, fíjense. Y a veces vamos a ver manchas blancas, sobre todo abajo. ¿Por qué abajo? Porque es donde se concentra la humedad. Por ejemplo, si llovió muy fuerte y se inundó la calle donde viven,
que espero que nunca ocurra, ¿verdad? Pero si se inundó, pueden ver este tipo de manchas. Ajá. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Se supone que estos cementos, el tipo 1, no debe de estar ahí, no debe ser utilizado en esas condiciones. Y si tienen ahí ese tipo de problema, pues lo más recomendable es que busquen el tipo 3 y recalen o vuelvan, no que vuelvan a levantar, pero sí cuando la repellen, ay, es que esas son las palabras que se utilizan. Cuando la rellenen la pared, utilicen el tipo 3 para que no sea tan fácil que se carcoma toda esa pared. Bien, aparte de estos tipos que ya les dije para qué son, hay como clases de cemento. Ajá. Aquí a lo mejor ustedes les han mandado a comprar cemento blanco. Ajá. Aparte del cemento gris, que es el que estábamos hablando, que también se le llama cemento Portland. Pero aparte de estos, está el cemento puzolánico. Ajá, y hay otros muchos tipos de cemento. El cemento blanco es cuando solamente se utiliza óxido de silicio en la arcilla. Es exactamente todo lo mismo, pero solamente óxido de silicio. Y eso nos da cemento blanco. El cemento gris, pues ya lo vimos. El cemento puzolánico, en lugar de utilizar caliza, utilizan una piedra que se llama puzolana. Y es exactamente el mismo proceso. ¿Ok? Bien. No les voy a decir que si tienen alguna pregunta porque ya no hay tiempo, pero sí les voy a dejar una tarea. Ahora para el lunes en la noche. Esa tarea, ¿qué día es hoy? No, hoy es martes, ¿verdad? Para el miércoles en la noche, para mañana miércoles en la noche. No te apures, Carlos Francisco, no es tan pesada. Nada más que busquen en internet algunas clases de cemento diferentes a estos. Cuidado, porque si le ponen clases probablemente no encuentran nada. Si le ponen tipos, les van a poner estos. Entonces tienen que buscar diferentes cementos. ¿Ok? Quiero 10. Que no incluyan a estos, por favor. 10 diferentes cementos. ¿Ok? Recuerden cómo tiene que venir el nombre del archivo, por favor, para poder ponerlo en su carpeta. Es la tarea 5, ¿verdad, Miss? Sí. Sí, ¿no? Sí, que es la tarea 5. Creo que sí. ¿Y qué hay que agregar en la investigación? ¿Cómo? Nada más el nombre. Ok. Nada más el nombre. Pero sí conviene que lo lean porque si yo les pregunto, pues me tienen que... ¿Sale? Ok. Profe, Mande. ¿cuál es el tercero que escribió? Puzolánico. Gracias. De nada. ¿Qué? El segundo tipo de cemento es, ahí escribió Portland, ¿no? Portland, sí. Espérenme. ¿Sería cemento gris? Dice. Es el cemento gris ese. Exactamente. Ay, no puedo ver el chat. ¿Quién me preguntó algo en el chat de algo para subir calificación que me pusieron? ¿Cuál debe ser el nombre del archivo? Pónganle tarea especial y lo demás. ¿Ok?
Tarea especial, guión bajo, su nombre empezando por el apellido, guión bajo, y su grupo, CTG 05, ¿no? Ok, bien. Sale pues, entonces chicos, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el jueves, por favor. Sale. Cuídense. ¿Dice usted? Vamos feo. Start creating content with All-Star today. Sign up